Muy bien, muy buenas tardes. En este, en este día, domingo 28 de diciembre del año 2025, desde la ciudad de Stockton, California, la Unión Americana, damos inicio en esta hora, 2 de la tarde con 6 minutos, conocido como la hora Pacífico. Una vez más, desde Stockton, California. Seguimos, seguimos haciendo la obra de predicar el evangelio de la salvación, en donde involucra exactamente a nuestro Señor Jesucristo pagando en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para todo aquel que reciba con humildad el mensaje de arrepentimiento y de perdón que Jesucristo, que Dios Padre y que el Espíritu Santo están obrando en este tiempo desde el nacimiento de la iglesia, primeramente por esa necesidad que hay de salvación. La vida es corta y el hombre, al abandonar este mundo, necesita de salvación, necesita de perdón de sus pecados, necesita del sacrificio de Jesucristo, de su resurrección, para que no despierte en el infierno eterno. Se tiene que predicar las malas noticias y las buenas noticias. No se trata de asustar a nadie. No se trata de manipular las mentes de los hombres mediante la predicación de este lugar a fin de que vengan a Cristo por temor. No, no se trata de eso, sino que en el mensaje del Evangelio también, que es las buenas noticias, en ese paquete de salvación también se tiene que predicar las malas noticias, que es que el hombre que muere sin perdón de Dios de sus pecados, irremisiblemente está perdido y condenado. Y esa es la necesidad más grande, más importante que tiene la humanidad primeramente. Sí, es por eso que Cristo Jesús tiene en este mundo a un grupo o a una comunidad de creyentes en Él que ya han experimentado perdón, salvación, vida eterna, que ya tienen el Espíritu de Cristo Jesús para hacer esta obra tan delicada, con una gran responsabilidad. La iglesia, sobre sus hombros cae una responsabilidad como administradores, como mayordomos del Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que nos ha dado salvación y perdón y fuimos bautizados, sumergidos, añadidos al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia.
Y esto es algo serio. Es por eso que desde esta ciudad de Stockton, California, vamos a seguir anunciando a nuestro Señor Jesucristo y hemos estado abriendo la palabra del Señor, la revelación que Dios Creador nos ha dado para conocerle en todo el ámbito espiritual, tanto quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, quién es el que nos revela, cómo es Él, cuál es su voluntad, cuál es su plan, qué propósito tiene. Es importante. Entonces, este hermoso libro es el único libro en todo el planeta Tierra, el único que nos lleva a la verdad. Así que en esta tarde decimos, Señor, te damos las gracias, Señor, por este momento tan importante. No es porque estamos nosotros en este lugar, sino porque tenemos aquí en nuestras manos tu palabra. Tenemos aquí tu Espíritu Santo. Tenemos, Señor, dentro de nosotros el Evangelio de la salvación. Y tenemos una responsabilidad. Y queremos, Señor, primeramente decirte, Señor, límpianos, purifícanos, lávanos, Señor, de todos nuestros pecados, lo que a ti no te agrada, nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de amor, nuestra falta de no aprovechar bien el tiempo, nuestra falta de no tener prioridad en las cosas eternas y tanto pecado que hay en nosotros, Señor. Rogamos que la sangre de Jesucristo, que el sacrificio perfecto que quita nuestros pecados por tu justicia, Señor, en la cruz, te decimos perdón. Perdón porque ofendemos tu santidad, tu voluntad, tu autoridad. Tu palabra nos dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a apartarnos de él, Señor, y a agradarte en este corto de tiempo de vida que tenemos. Porque el fin viene, Señor. Todos nos vamos de este mundo y estaremos contigo por pura gracia, Señor, en la vida eterna, que ya lo tenemos, por gracia, por tu obra en la cruz. Y como siempre te pedimos, Señor, que salve, Señor, un alma, porque este mensaje, Señor, es de tu espíritu, es de tu palabra, y alrededor del mundo sí hay, Señor, almas cargadas, almas cansadas, almas, personas, Señor, que necesitan de este evangelio glorioso para ser salvos, para ser libres de la potestad de las tinieblas, Señor. Por eso te pedimos por alguien y lo creemos por fe, que al estar en este lugar, Señor, no es
pérdida de tiempo ni es accidente. Es tu voluntad, Señor, y nos das ese privilegio, esa bendición, Señor, de que de nuestros labios hablemos del nombre que es sobre todo nombre, del único, del admirable, de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Muchas gracias, Señor. Dame sabiduría, Señor, dirección, compañerismo de tu Santo Espíritu, Señor, y bendice tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Decimos amén. Sí, amén. Apocalipsis. Hemos estado abriendo el último libro de las Escrituras. Un libro profético. Un libro con 22 capítulos. Un libro, mis hermanos, que necesitamos aprender a estudiar. El único libro profético del Nuevo Testamento. Y decimos que es el único libro profético porque los evangelios son libros biográficos e históricos, que también trae profecía, sí, pero como literatura es biográfico. Tenemos libros históricos como el libro de los Hechos, pero Apocalipsis es un libro profético que nos habla y que está dividido al menos en 3 partes. El libro de Apocalipsis, después del libro de los Hechos, tenemos epístolas doctrinales, conocido como las cartas escritas del apóstol Pablo a la iglesia. Y dentro de este Nuevo Testamento tenemos cartas generales también, como lo es las epístolas del apóstol Pedro, Santiago. También tenemos cartas pastorales, primera, segunda Timoteo, Tito. Cartas personales como Filimón. Así que de los 27 libros del Nuevo Testamento, un solo libro profético, Apocalipsis. Apocalipsis, mis hermanos, la semana que pasó hablamos sobre las cosas presentes, las que son, dice el versículo 19 del capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesucristo le ordena al apóstol Juan de escribir a 7 iglesias. Y le dice, escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que has visto. Número 2. Y las que son, escribe las que son las 7 iglesias a las cuales envía cada uno una carta a estas iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Recordando que habían muchas iglesias en ese
tiempo, aproximadamente cuando fue escrito en el año 95 después de Cristo Jesús. Y le dice entonces nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo, el Cristo resucitado. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación de Apocalipsis allá en la isla de Patmos, aproximadamente ya se llevaban más de 60 años, 65 años en que Cristo Jesús había muerto, se había sido sepultado y había sido resucitado y había ascendido. Se había ido glorificado y se sentó a la diestra de Dios Padre. 65 años aproximadamente. Para ese entonces ya existían muchas iglesias en todo Asia, en todo Capadocia, por todo Bitinia, en Iconio, en Listra. Parece entonces que el apóstol Juan está recibiendo esta revelación de Apocalipsis. Ya el apóstol Pablo había sido martirizado en Roma. Parece entonces ya había muerto el apóstol Pedro. Ya teníamos las epístolas primera y segunda del apóstol Pedro. Parece entonces ya estaban las iglesias de Antioquía, las iglesias de Filipo, las iglesias de Tesalónica, las iglesias de Berea, las iglesias de Atenas, las iglesias de Corinto, ya estaban una multitud de iglesias. Ya el apóstol Pablo había dicho que había llenado del evangelio de la salvación toda esa región y ahora deseaba ir hacia España, deseaba ir hasta Roma. Había muchas iglesias. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en un tiempo difícil, trae estas porciones del Apocalipsis. Un libro que trae esperanza, un libro que nos habla del futuro, un libro que es escrito a las iglesias que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo martirizadas, que estaban siendo azotadas por el sistema del mundo, por el sistema del gobierno gentil romano, perseguido por la idolatría, perseguido por los espíritus malignos que estaban organizados y ellos operaban a través de los hombres las tinieblas contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo en las persecuciones también como humanos estaban llenos de temor, estaban turbados. Solo el apóstol Juan, de todos los apóstoles que Jesucristo llamó, ya habían sido también dispersos, como lo es Mateo el publicano, como lo es Bartolomé, como lo es Felipe, Andrés y todos los apóstoles, conforme a la voluntad de Dios, fueron esparcidos, como lo he repetido, uno rumbo a Egipto, otro rumbo a África, otro para la India, otro por lo profundo del norte de Israel, otros hacia Europa, hacia Grecia. Y todos fueron mártires, todos fueron perseguidos, todos murieron glorificando a su Señor y Salvador que habían andado por 3 años y medio junto a Él. Habían visto la gloria de Dios en Cristo Jesús. Habían visto maravillas y hechos portentosos del precioso Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
conocieron el corazón de Él, lleno de misericordia, lleno de bendición, sanando a los enfermos, dándole de alimento a los que tenían necesidad. Él resucitaba a los muertos, consolaba a las viudas. Maravilla que los apóstoles estaban llenos y eso les motivó a dar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Pero la persecución brutal para esos finales del siglo primero, donde la iglesia casi claudicaba, donde eran llevados los primeros cristianos a la muerte. Imagínense, Juan, que es el último apóstol que recibe la revelación de Apocalipsis, fue metido en una caldera de aceite hirviendo por no dar honra y señorío al César. Porque Juan conocía quién es Señor, quién es Rey de Reyes, quién es soberano, quién hizo el universo. Juan conocía todas estas verdades. ¿Cómo podía doblarse e humillarse y ofrecer incienso al emperador Domiciano? Vespasiano, Domiciano era en el tiempo de Domiciano. No se puede negar lo que ellos habían visto, lo que ellos habían tocado, porque Juan mismo dice, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo tocamos, tocante al verbo de vida. El verbo de vida, el verbo de Dios, el tabernáculo de Dios, Dios mismo en el cuerpo de Jesucristo. Y Apocalipsis, mis hermanos, es un libro en donde hoy en día hay mucha confusión en su interpretación. Y ya hemos enseñado las diferentes clases de interpretación, como lo es el idealista, como lo es el historicista, como lo es el preterista, como lo es el futurista, como lo interpretan los eclécticos. Ya hemos hablado un poco de eso. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice y nos muestra un texto bíblico allí en el versículo 19 del capítulo 1 y le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, que corresponde al capítulo 1 y es a nuestro Señor Jesucristo en gloria. Déjame decirte que el libro profético de Daniel nos narra la historia del tiempo desde Malaquías hasta Mateo. Ahí lo podemos ver en Daniel capítulo 9. Y en Daniel capítulo 2 y capítulo 7 nos habla también el tiempo del gobierno gentil, desde Nabucodonosor hasta el imperio romano. Entonces, cuando Daniel por el Espíritu Santo nos revela desde Malaquías hasta Mateo, cuando Jesucristo se ofrece como rey y dice Daniel que este Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en Daniel capítulo 9, en las profecías de la semana 70, nos dice que en la semana 69 se le quitará la vida al Mesías. Y hasta ahí nos revela. Entonces, cuando nosotros tomamos Apocalipsis, mis hermanos, Apocalipsis continúa ese hilo de pensamiento y nos lleva a Apocalipsis
hasta la ascensión de Jesucristo, en donde el capítulo 1 de Apocalipsis nos muestra, mis hermanos, el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y le dice a Juan: escribe lo que ves. Y Juan ve a uno que está allí con pelo blanco como la nieve, con un ojo como llama de fuego, un rostro como cuando el sol resplandece en su fuerza, de su boca una espada de dos filos, y luego ve los pies como de bronce bruñido, y mira lo más importante también: 7 candeleros que Jesucristo dice: estos son las 7 iglesias de Asia. Escribe lo que has visto. Yo estoy en medio de ellos. Yo conozco su obra de cada uno de ellos. Yo sé que ellos están sufriendo. Yo sé que ellos están en gran tribulación. Es por eso que les da este libro de esperanza. Este libro de esperanza. Y comienza el Señor a decirle a Juan: así que escribe lo que has visto. Jesucristo glorificado en el capítulo 1, ascendido a la gloria. Sí, sigue la historia de la humanidad, así como inició en el libro de Génesis. Ahora en el Apocalipsis se encuentra la consumación total del plan eterno divino. Así como en Apocalipsis entró la maldición así como entró la maldición en el libro de Génesis por el pecado, el libro de Apocalipsis dice: y ya no habrá más maldición. Así como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que ha atormentado al hombre desde el libro de Génesis, ahora en el libro de Apocalipsis, Satanás será atormentado en el lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Así como en el libro de Génesis existía el mar, dice Apocalipsis que en la consumación del plan eterno de Dios, el mar ya no existía más. Así como en el libro de Génesis, el Señor hizo la lumbrera mayor, la luna y las estrellas y el sol. Dice en la consumación del tiempo en el libro de Apocalipsis que el sol ya no tampoco existía, porque en la consumación de los tiempos la única luz y la única gloria de Cristo va a ser la que nos va a iluminar, y Él estará con nosotros por siempre y para siempre, nuestro precioso Salvador, el que dejó su trono en gloria para perdonar nuestros pecados y para que nosotros podamos otra vez a tener esa herencia, volvamos a tener otra vez derecho al árbol de la vida, podamos estar otra vez en el paraíso. Ese es el plan del Señor. El libro de Apocalipsis escribe lo que ves. Primeramente dice en el versículo 19, capítulo 1, ahí se encuentra el bosquejo. Para interpretar Apocalipsis, para entender, al menos en 3 partes, está dividido. Escribe lo que ves, lo que has visto. Jesucristo glorificado, capítulo 1. Y luego le dice Juan: ahora escribe las que son. Las que son. ¿Cuál? El presente, las que son en tiempo presente. A las iglesias. Al tiempo de la gracia, al tiempo en que el Espíritu Santo sigue haciendo la obra de Jesucristo, en el tiempo de la iglesia. Por eso, cuando vemos que dice: escribe a la iglesia que está en Éfeso, a la que está en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, pertenece a nuestro tiempo. Aunque han pasado 2000 años, para Dios estamos en el tiempo presente de la iglesia.
Apocalipsis, 22 capítulos. Pero a partir del capítulo 4 hasta el 22 pertenece a la tercera parte, a las que han de ser después de la iglesia. Lo que ha de venir después que haya terminado el periodo de la iglesia. De lo que es el futuro, cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Escuche bien, escribe las cosas que has visto. Jesucristo glorificado, exaltado. Terminó su ministerio terrenal. Ahora está intercediendo por su pueblo, ayudando a predicar su evangelio por su Santo Espíritu, a perdonar nuestros pecados cuando caemos, a restaurar nuestra vida, a alumbrar en un mundo oscuro. La luz del mundo que es Jesucristo, los candeleros que es el depósito del aceite para iluminar. Es Cristo en nosotros a través de nuestro carácter de Él para el mundo espiritual. Hermanos míos, para los demonios, cuando pasa un cristiano, ellos pueden ver la luz, espiritualmente hablando. Y los hombres terrenales, a través de nuestra forma de hablar, de pensar, de vestir, es como ellos pueden ver la luz de Cristo, visual, terrenal, físico, lo que tenemos por dentro. Así que aquí, hermanos, escribe las cosas que has visto, capítulo 1, y las que son y las que han de ser después de estas. Así que estamos en el tiempo presente de la iglesia y hoy yo quiero hablar de la carta que nuestro Señor Jesucristo le dijo que se le enviara a la localidad o a la ciudad donde se encontraban los cristianos, que es Esmirna. Esmirna. Ya vimos a Éfeso la semana pasada, donde Éfeso había perdido su primer amor. Éfeso, mis hermanos, una iglesia preciosa, una iglesia instruida, una iglesia que conocía, hermanos míos, a su Salvador, conocía a Dios Padre, conocía el Antiguo Testamento, conocían las profecías, porque ahí estuvo un gran apóstol a los gentiles, un gran apóstol en la cual el llamado de Jesucristo, porque Jesucristo es el que llama a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesucristo lo llamó con un ministerio específico de predicar a los de la incircuncisión, mayormente, aunque predicaba también a los judíos. Pero él fue preparado, el apóstol Pablo, para que el Dios eterno, todos los misterios ocultos en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, como lo es la iglesia, que era un misterio oculto, como es la anexión a la iglesia de los gentiles, como lo es el endurecimiento en parte del pueblo de Israel, como lo es el misterio de la resurrección, con cuerpos glorificados, transformados. Todos esos misterios fueron revelados al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, para que sea
parte doctrinal y fundamental del cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que, hermanos, aquí en el libro de Apocalipsis, entonces vamos a aprender algo sobre la iglesia de Esmirna. Éfeso excelente. Pablo estuvo en Éfeso 3 años y meses instruyendo, enseñando. Sí, enseñando teología, enseñando cristología, enseñando el origen del pecado, hablando de la gracia de Dios, enseñando sobre el Espíritu Santo, soteriología, salvación, neumatología, doctrina del Espíritu Santo. Sí, enseñando teología. La teología no es mala, es buena porque por medio de ella conocemos a Dios Padre, conocemos a nuestro Señor Jesucristo y conocemos también un poco más al Espíritu Santo, conocemos el plan eterno del Señor, conocemos lo que es el mundo espiritual. Y esta iglesia de Éfeso estaba muy bendecida. Imagínense, ahí estaba Pablo en esa iglesia, ahí estuvo Timoteo, ahí estuvo Apolos. Había una familia muy entregada al Señor con bastante conocimiento de Cristo Jesús, Aquila y Priscila, y todavía como adorno, el discípulo amado Juan, ahí estuvo en Éfeso, ahí murió de muerte natural. Sí, así que Éfeso tenía todo, trabajaba arduamente, tenía paciencia, tenía soporte, tenía conocimiento, tenía discernimiento. Él probaba a los que eran apóstoles, que se decían ser apóstoles y no lo eran. Conservaban la doctrina pura. Pero Jesucristo le dijo, hay un problema contigo. Éfeso, has dejado tu primer amor. Eso no es lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Ahora viene una carta escrita, como dice aquí, a la iglesia de Esmirna. Una iglesia, hermanos, sufriente, porque Esmirna, de ahí se deriva la palabra mirra, que significa mirra sufriente. Sí, la mirra era una esencia aromática que se usaba para los ungüentos, para embalsamar a los muertos. Y también era parte de la composición de un incienso que se usaba en el Antiguo Testamento o en el templo, la mirra. Tenía un olor agradable, fragante, delicioso, fresco, la mirra. Y Esmirna de allí proviene, de mirra. Y esta iglesia existió en el tiempo de Juan. Una iglesia sufriente, una iglesia ejemplar, una iglesia agradable ante los ojos del Señor Jesucristo. Esmirna, mis hermanos, esta ciudad era una gran ciudad, una ciudad hermosa. Esmirna era una ciudad que a causa de su economía estaba firme como ciudad. Allí se le escribe a los hermanos de esa localidad de Esmirna. Esmirna, una ciudad fuerte, exuberante, que reclamaba Esmirna ser la gloria de Asia. Entre Éfeso y Esmirna había una disputa como cuál
a quien se le daría como una ciudad hermosa como la gloria de Asia. Esmirna, mis hermanos, fluía mucho el comercio. Esmirna, allí en esa ciudad se encontraban grandes almacenes a través de los muelles, porque allí llegaban barcos. Tenía un mercado especialmente que era rico en vinos, casi como los Estados Unidos, como cuando vas a Napa, vinos de diferente clases, diferentes nombres. Y Esmirna, así era esta ciudad, ciudad rica, ciudad con grandeza comercial. Fíjate, allí era donde vivían los cristianos, donde vivían los que habían sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, que eran salvos, que fueron regenerados, que ellos vinieron de estar muertos en sus delitos y pecados, ahora ya tienen vida, son nuevas criaturas, resplandeció el evangelio de Jesucristo, perdonaron sus pecados y ellos eran salvos, tenían el Espíritu de Cristo, ahora eran testimonio, eran la luz que tenía que alumbrar esa ciudad como seguidores de Jesucristo, pero estaban viviendo un tiempo de tribulación, un tiempo de persecución. Este tipo de persecución, mis hermanos, este tipo de tribulación que la iglesia pasa en el mundo es el ataque del sistema del mundo hacia la iglesia. Es un ataque de la corriente del mundo, del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de este mundo. Recuerde que el mundo, dice Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el reino de él, que ese reino se le entregó en el huerto del Edén. Y la iglesia está allí en el reino de Satanás. Eso no quiere decir que él reina como quiere y hace lo que quiere. Por arriba de ese reino, por arriba de ese principado, se encuentra alguien que es soberano, se encuentra alguien que es creador, se encuentra alguien que es autor de la vida y se llama Dios Padre, se llama Jesucristo. Él es el que gobierna sobre todo. Pero mientras se cumplan las dispensaciones de los tiempos, llegará un día en que ese reino de Satanás dejará de existir, porque se consumará el plan eterno del Señor. Lo que nos enseña Apocalipsis en esos 22 capítulos que vamos a leer. Así que Esmirna estaba siendo atribulada. Es importante entender esto antes que se me olvide. La Biblia siempre nos va a hablar de tribulación. Una tribulación que proviene del mundo, del sistema del mundo, hacia la iglesia. Ese mismo tribulación que es del mundo, Cristo Jesús lo dijo, ¿dónde? En el huerto del Getsemaní. Sí, él lo expresó y dijo, Juan, Pedro y Jacobo, oren para que no entren en tentación. 3 veces, oren para que no entren en tentación. Se durmieron y Cristo dice, ¿no han podido velar 1 hora?
Vamos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahí vienen. ¿Quiénes venían? Los sacerdotes, los principales sacerdotes, los alguaciles del templo. Un puñado de soldados. Se dice que quizás 400 personas para arrestar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que dijo nuestro Señor Jesucristo allí en el huerto del Getsemaní? Hablando de tribulación, de persecución, de esa fuerza demoníaca que actúa sobre los hombres, que también atribula a la iglesia. Dijo Cristo Jesús así. Dijo, yo todos los días en el templo he estado enseñando. Pero este momento en que ustedes o en que yo voy a poner mi vida para ir a la cruz, para que se cumplan las escrituras, para obtener el perdón y salvación de los hombres, ¿sí? Yo he estado con ustedes todos los días, nunca me pudieron y no hicieron lo que ustedes quisieron porque no había llegado la hora. Pero esta hora ya llegó. Dice, mas esta es vuestra hora y de la potestad de las tinieblas. Todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, todo el desprecio, todo el rechazo, todo el odio de los hombres, atrás estaba la potestad de las tinieblas. Y la potestad de las tinieblas, Dios lo usa para purificar a su iglesia. La potestad de las tinieblas a través de los hombres, Dios lo usa para purificar la fe de la iglesia, para obtener paciencia, para obtener resistencia, para santificarnos día con día, para despojarnos de lo que es el viejo hombre, para alumbrar mucho mejor, para que el Espíritu Santo nos use. Para eso es, hermanos míos, las pruebas, las persecuciones y la tribulación que el mundo trae a la iglesia. Y eso es lo que estaba viviendo Esmirna. ¿Y saben por qué lo digo, hermanos? Porque en el libro de Apocalipsis, que nuestro Señor Jesucristo mismo lo habló y lo enseñó de una gran tribulación, ¿sí? Esa tribulación que habla Cristo Jesús es la ira, es el juicio divino sobre el mundo, no es sobre la iglesia. Es conocido en el Antiguo Testamento como el día del Señor, que se ve a partir de Apocalipsis capítulo 6, cuando el primer sello se rompe y un personaje, un jinete montado en un caballo blanco, que Pablo lo identifica en segunda a los tesalonicenses como el inicuo, como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, que se le dará el poder y la autoridad del dragón, de Satanás, pero con el permiso de Dios, porque Dios va a traer juicio sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, sobre los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio, sobre los que no creyeron. Ese juicio y la gran tribulación no es para la iglesia. Y voy a mostrar muchos versículos. No te voy a dar uno, te voy a dar varios. Pero voy a seguir hablando sobre esta iglesia de Esmirna que es sufriente, atribulada por el mundo. Sí, en este tiempo de la iglesia, las cosas que son. Recuerden, no nos podemos salir del bosquejo de Dios, del versículo 19 y capítulo 1 de Apocalipsis, donde Cristo Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, que es el capítulo 1, y las que son los mensajes a las 7 iglesias, los sufrimientos que tienen las iglesias en este tiempo presente de la iglesia. Pero ya en la otra parte es
y las que han de ser después de estas, donde ahora sí vendrá tribulación, pero no sobre la iglesia, sino sobre el mundo que no quiere y no ama la verdad, que desprecian el evangelio, en donde apunta las escrituras a un reino de Jesucristo. Todas las escrituras, mis hermanos míos, desde el Antiguo Testamento, apuntan a un reino. Sí, cuando Dios hace pacto con Abraham, ese pacto apunta hacia el reino, que lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 20. El pacto davídico con David, allá en segunda carta o el libro de Samuel, segundo libro. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y el versículo 12, 13, 14. Hay un pacto de Dios con David en donde el Señor se compromete a que el reino de David, en ese trono de David, se va a sentar el Mesías. Uno que va a venir de la tribu de Judá, de donde pertenece David, y su reino de el Hijo de Dios, de el Hijo de David, que es un título mesiánico. Su reino va a ser eterno. Y todo eso apunta hacia el reino milenial. Porque Cristo Jesús todavía no se ha sentado en el trono de David. Eso es futuro. Eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 20. Esa es una promesa dada a Israel. Ese es un pacto que Dios hace con Israel. Y en el nuevo pacto lo mismo, mis hermanos. Allí en Jeremías capítulo 31 y el versículo 31 dice el Señor: este es el pacto que yo haré con Israel. Nosotros los gentiles nos beneficiamos de los pactos que Dios hace con Israel, que Dios hace con este pueblo que Él formó, que Él se ocupó de esta nación, que les dio sus leyes y mandamientos para que sean testigos también a otras naciones. Pero a través de esos pactos apuntan al reino milenial, en donde nosotros también nos beneficiamos, mis hermanos. Israel todavía no ha sido cambiado su corazón de piedra a corazón de carne, como lo dice Isaías, lo dice Jeremías, allí en el capítulo 31. Porque esa promesa se va a cumplir en el reino milenial, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Eso pertenece a las cosas que han de ser después de la iglesia. Ya es futuro. O se usa la palabra escatológico. Tiempos finales. Así que Esmirna se le tiene que leer este Apocalipsis, en donde Esmirna, al leer la palabra del Señor, se da cuenta que el Señor le dice: bienaventurado el que lee y los que oyen, como lo dice la palabra del Señor aquí, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tú me puedes decir: hermano, pero si se escribió hace 2000 años y dice que el tiempo está cerca, ¿qué tan cerca habla? Las cosas que han de suceder pronto. ¿Y por qué no han sucedido si ya ha pasado 2000 años? Por eso necesitamos ver el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son. El tiempo de la iglesia, pero después dice: y las que han de ser después de estas. Quiere decir que a partir del capítulo 6, hermanos míos, allí ya comienza a suceder las cosas pronto, con velocidad de ejecución. Se abre
el sello número 1, sello número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, todo lo que es la palabra del Señor, las trompetas y las copas y su segunda venida, y luego todo eso va a ser pronto. De eso está hablando. De eso, que cuando comience a desatar los sellos nuestro Señor Jesucristo, no va a parar, uno tras otro. Eso van a suceder pronto. Velocidad de ejecución. ¿Sí? El tiempo está cerca. Sí. En la perspectiva divina, hermanos míos, ya estamos a año 2000 de que la iglesia nació. Y cada vez estamos más cerca. Pero tiene, por ejemplo, tiene que suceder, ¿sí? Lo que está escrito aquí, donde el Señor, antes de establecer su reino, va a tratar con el pueblo de Israel. Sí. Nosotros podemos observar claramente que a partir del capítulo 6, mis hermanos, hasta el capítulo 18, más de 12, 13 capítulos Dios lo dedica para ese tiempo, conocido como el día del Señor. En el Antiguo Testamento es conocido como el día de Jehová. El Nuevo Testamento es el día del Señor. Jesucristo dijo un tiempo de angustia, de gran tribulación, cual nunca lo ha habido. Daniel le llama la semana 70, de 7 años. Apocalipsis nos habla de esos 3 años, de esos 7 años, y lo divide en dos: 42 meses, 1260 días, tiempos y medio tiempo. Allí está, y en ese grueso del capítulo 6 hasta el 18 vemos los personajes que actúan dentro de la gran tribulación. Ahí no se encuentra la iglesia porque es tiempo de retribución. Es juicio de Dios sobre los que no obedecen, sobre los que no creyeron. Porque se acabó el tiempo en que el Espíritu Santo por más de 2000 años estuvo hablándole al corazón de los hombres: arrepentidos, hijos de los hombres, si mueren en sus pecados, perecerán. El amor de Dios, su misericordia y su gracia a través de su Espíritu Santo, hablando de ese precioso sacrificio. La cruz se encuentra levantada con la ofrenda agradable, con aquel que no conoció pecado, con aquel que se despojó de la gloria y se vació de su gloria para tomar forma humana, humillándose hasta la muerte, soportando los escupitazos, soportando los puñetazos, soportando las burlas, soportando todo, y todavía encima de eso toma mis pecados como si él hubiese pecado, para que el hombre sea justificado por medio de la fe, para que el hombre reciba el perdón y la salvación. Se predica el amor entrañable de Dios Padre a través de Jesucristo. Aquel que dejó su gloria y para nacer en un pesebre. Sí, ese tiempo es la que Apocalipsis dice: escribe las cosas que son. Las cosas que son. Dice la palabra de Dios, todo lo que corresponde al tiempo de la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos,
Tengo textos que voy a mostrar al final, ¿sí? Y yo sé que para estos tiempos que estamos viviendo existe mucha oposición sobre este tema, que la iglesia no pasa la gran tribulación. Hay mucha oposición de que el arrebatamiento de la iglesia no existe. Pero hermanos, hay multitud de textos que nos enseñan que la iglesia es trasladada antes que el mundo entre a ese día de retribución y de juicio, el día del Señor. Sí, y siempre el argumento es, no vemos la palabra arrebatamiento. Lo hay en primera los Tesalonicenses capítulo 4. Pero puedes decir, hermano, pero una sola vez. Pero la enseñanza sí está allí. Es como la enseñanza y la doctrina de la divina Trinidad. No encontramos la palabra Trinidad allí, pero la enseñanza sí está allí. Entonces, esto es así. Esto es así y estamos viviendo en ese tiempo, un tiempo difícil. Pero seguimos con la iglesia de Esmirna. Vamos a estudiar un poquito los sufrimientos y la tribulación que están sufriendo estos hermanos en el tiempo que Juan escribió. Y esa palabra era para darles esperanza en medio de gran persecución. ¿Ok? De eso se trata. Y que nosotros nos sirve también. Y podemos tomar principios bíblicos para la práctica de nuestra fe. Y una de ellas es que Él está en medio de su iglesia, que Él conoce nuestras obras de todo, que Él presta atención, ¿sí? De lo que hacemos. Por eso tenemos que ser fieles. No importa el lugar donde estemos. Si Dios te puso en una gran catedral con hermosos vidrios y hermosos edificios, gloria a Dios, ahí te puso. Si el Señor me puso a mí en este tabernáculo móvil, como en el desierto con Moisés, gloria a Dios. Aquí está su Espíritu Santo, aquí está su presencia. No estamos viendo el deseo de los hombres, estamos buscando la voluntad del Señor. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Quizás vamos a descender para Gaza para ir y llevarle el evangelio al eunuco. Quizás vamos a descender para Samaria, no sé cómo está escrito allí. Seguir la voluntad del Señor, ser fiel. La iglesia de Esmirna, una ciudad, hermanos, en donde estaba cargado de idolatría en Esmirna, como ciudad. Sí, se piensa que el apóstol Pablo allí, cuando fundó la iglesia en Éfeso, parece que ese fue un resultado también, Esmirna. Y allí adoraban a la diosa como la diosa de Cibele, por ejemplo, al dios Apolo, a Zeus, a Asclepio, creo que es el dios de la sanidad, dios griego, como Zeus, dios griego. Acuérdense que el imperio romano adoptó la cultura greco de Grecia y la añadió a su imperio en todos los aspectos. Y
la diosa Afrodita, que en Éfeso también está Diana, la diosa de los efesios. Y allí, hermanos, esta ciudad era una ciudad muy idólatra. Y luego incluyeron la adoración a los emperadores vivos. Los emperadores vivos, cuando Jesucristo aún todavía no se manifestaba públicamente en su ministerio, ya había en Esmirna un templo en donde allí se adoraba al emperador César Tiberio en ese tiempo. Es como en el año 23 aproximadamente. Así que ya más o menos sabemos cómo era Esmirna. El emperador Domiciano, ya para finales del siglo I, él fue el primero quien demandó adoración bajo el título de Señor, Domiciano, ¿sí? Y vemos nosotros que bajo el reinado de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Por eso él pasó esa persecución, esa tribulación. Vuelvo a repetir y no quiero perder el sentido de esta verdad, de que la tribulación provenía del sistema de idolátrico de la corriente romana, en donde detrás de todo esto estaban las tinieblas, los espíritus malignos, a través de los hombres, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. O sea, la tribulación venía del mundo hacia la iglesia, porque cuando toque yo Apocalipsis, esa tribulación proviene de Dios, pero no para la iglesia, sino para todos los perdidos, todos los que van a adorar a la bestia, todos los que no conocieron el perdón de sus pecados, todos los que no se arrepintieron de sus pecados, todos los que rechazaron el evangelio de la salvación, todos los que no creían que existe el infierno, todos los que no creen que Cristo resucitó, todos ellos, Dios les manda por no creer a la verdad un espíritu de engaño para que sean condenados. Y lo voy a enseñar con textos bíblicos, pero espérense un momento, que quiero seguir desarrollando esto, lo de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, mis hermanos, entonces, dice allí en el capítulo 2 y el versículo 8 de Apocalipsis, vuelvo a repetir, vamos a leer según la revelación de Jesucristo en la segunda parte de que está compuesto el libro de Apocalipsis, las cosas que son del tiempo presente de la iglesia. Y dice así en el capítulo 2 y el versículo 8, dice el Señor Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y mira cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo en su carta. Cómo se introduce Él, ¿sí? Y esto, como Él se introduce, proviene del capítulo 1. Hay conexión del capítulo 1 al capítulo 2. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. El primero y el postrero. Quiere decir el primero y el último. Fíjese, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo se presenta a esta iglesia que ya estaba siendo perseguida, que estaban poniendo sus vidas por la causa de Jesucristo? Y él, cuando manda la carta de aliento y de la esperanza, le está diciendo, yo soy el primero y yo soy el último, yo soy el que estuve muerto y vivió, yo soy el que tengo la victoria sobre la muerte, yo soy el que estoy
estoy en medio de ustedes. Yo soy el que conozco lo que están viviendo y están sufriendo. Sufriente es Mirra, esta iglesia. Y se introduce así el Señor. Se describe como el primero y el último. Son títulos que le pertenecen solamente al Señor. Títulos que le pertenecen solamente al Rey del universo, al Dios invisible, al Dios todopoderoso, al Rey de los siglos, al autor de la vida. A Él le corresponde: yo soy el primero y el postrero.